Durante el mes de octubre visitamos el Parque Nacional El Leoncito, que se encuentra sobre los faldeos occidentales de las sierras del Tontal, en el extremo suroeste de la provincia de San Juan, cerca del pueblo de Barrial. Es una zona árida que posee los mejores cielos para la observación astronómica en Argentina. De ahí la necesidad de la protección de esa zona, que comprende unas 89.700 hectáreas. Hay 3 ecorregiones representadas: Monte de Sierras y Bolsones, Puna y Altos Andes, con presencia de especies endémicas y otras con algún grado de amenaza. Aquí están situados 6 telescopios del complejo astronómico El Leoncito, más conocido por sus siglas CASLEO. En los escasos cursos de agua crecen algunos árboles, muchos arbustos y herbáceas. Estos oasis, en medio de la rudeza del ambiente árido, atraen a muchas especies de vertebrados, especialmente aves. Es común ver cerca de los visitantes a la caminera colorada, una especie de furnárido bastante terrícola, que camina incesantemente en busca de algún insecto. Su plumaje lo camufla muy bien con el suelo desnudo. Otro que se acerca mucho a las personas en busca de algún alimento es el comecebo andino. Los machos poseen un atractivo plumaje mayormente amarillo, con la cabeza azul grisácea que contrasta con el resto del cuerpo. La hembra es más modesta, con el pecho algo más rojizo y garganta clara. Recorrimos un área plana de unas pocas hectáreas, totalmente desprovista de vegetación, salvo unos pocos arbustos. Allí, hacia donde termina esta mini planicie, encontramos una palomita cordillerana, posando plácidamente al sol sobre un tronco seco. Era la primera vez que veíamos a esta especie. Luego de recorrer el arroyo y apreciar las barrancas y la vegetación acumulada luego de lluvias importantes, encontramos algunas pocas aves más, como esta hembra de viudita trinadora. La seccional de los guardaparques posee unos atractivos murales en todas sus paredes. Parte de estas edificaciones y la actual zona de acampe, con sus altos álamos, eran parte de la antigua estancia El Leoncito. Esa parte del parque es un imán para mucha fauna, ya que hay vegetación y algo de agua. Las últimas horas de la tarde son propicias para poder encontrarlas, principalmente entre los arbustos. Es abundante el cabecita negra común, el gorrión común, el zorzal chihuanco y la torcasita picuí. Podemos encontrar el chingolo, común aquí y en muchas partes del país. A veces, entre los arbustos, aparece algún inquieto cachudito pico negro. Por las tardes se riegan los árboles del camping, y en las zanjas por donde corre el agua, se acercan a beber aves como el naranjero. Lo mismo hacía otra especie emparentada, el celestino. Para nosotros fue una observación importante, ya que no había registros de esta especie en el parque, en ninguna de las páginas de registros de fauna. Muy común es la calandria mora, que aprovecha para acercarse a los visitantes y buscar algunas migajas. También hacen lo mismo, pero con más cautela, las camineras coloradas. La torcaza es otra que baja a calmar su sed. Es una especie muy difundida y que abunda en muchos sitios, aunque no tanto en esta zona árida. Al comenzar la noche, la luna llena se asomaba por sobre las montañas e iluminaba bastante el cielo limpio. Aprovechamos para tomar algunas fotos nocturnas.
A la mañana temprano fuimos a un mirador para contemplar la cordillera de los Andes con sus elevadas montañas. El Cerro Mercedario es uno de los picos más altos del hemisferio occidental. Cerca del mirador está el manzanar histórico, cuyos primeros árboles se plantaron en el siglo XIX. El riego con agua del arroyo cercano le brinda la humedad que necesita. Se puede apreciar bien la aridez del paisaje que lo rodea. Sobre ese sector, varias rapaces surcaban el aire planeando, como unos aguiluchos variados, también conocido como ñanco. Eran ejemplares inmaduros y juveniles. El diseño de su plumaje es indicador de la edad en estas aves. Sobre las ramas de un manzano posó repentinamente uno de los aguiluchos inmaduros, con un pequeño roedor entre sus garras. Estuvo varios minutos allí para devorarlo. Sobre un peñasco cercano, otro aguilucho descansaba bastante confiado. Seguimos recorriendo el parque hasta un pequeño llano con arbustos y pastos, donde había actividad de aves. Encontramos una bandada de catita serrana grande, una especie de citácido que prefiere ambientes áridos y semiáridos de altura. Se las puede ver en sierras y laderas orientales de los Andes, desde Bolivia hasta el centro de Argentina. Debajo de los arbolitos, perdidas entre las matas de vegetación, podemos ver a un grupito de palomita cordillerana, que recorren el suelo con paso rápido. También pudimos fotografiar algunos ejemplares de dormilona chica. Más cerca del arroyo divisamos a una garcita huellera, de la cual tampoco había registros en las páginas de aves. A medida que nos alejamos del agua, en zonas con reparo, solo encontramos vegetación resistente a la sequía. Hay varias especies de arbustos que toleran las condiciones desérticas. Más allá, las condiciones son más duras, habiendo algunas pocas matas, cactus y arbustos muy achaparrados entre las rocas. En un sector hay un viejo rancho de adobe, típica construcción de las zonas rurales y poblados antiguos en el norte del país. También se pueden apreciar los restos de lo que fue un horno de barro. Saliendo por una calle cercana al rancho, en unos arbolitos y arbustos al costado del camino, encontramos otra bandada de catita serrana. Esta vez las pudimos apreciar a corta distancia por varios minutos. Algunos pocos insectos se pueden ver, como este escarabajo que tiene su hábitat en los faldeos cordilleranos y en las estepas. Al día siguiente partimos con nuevos rumbos. Nos despedimos con unas vistas de la cordillera, con sus cimas iluminadas por el sol al amanecer. No se pierdan los próximos videos de Florafauneando.